Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera. Un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Y vamos a considerar en esta ocasión al Señor Jesucristo en el libro del profeta Sofonías. Si me acompañan por favor en sus Biblias al libro del profeta Sofonías, vamos a estar un ratito aquí, vamos a ver algunos otros pasajes para poder reforzar nuestra enseñanza, el estudio, pero básicamente pues estaremos considerando el libro del profeta Sofonías. Dice en el verso 1 del capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías. En otras ocasiones hemos visto, como decía, visión o el libro de la visión de fulano o la visión que tuvo sutano. En este caso dice que es palabra de Jehová. Entendemos que fue una palabra que recibió de parte de Dios. Nos podemos asegurar que no fue una visión. En otras ocasiones sí se menciona claramente que fue una visión, pero aquí lo que sí podemos notar es que es una palabra, es algo que Dios le habló, no necesariamente que vio en visión. Dice que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El siguiente dato que nos da aquí el profeta Sofonías es que estaba en Judá, es decir, pertenecía al reino del sur, en los días en que estaba reinando, dice aquí, Josías. Esto nos da una fecha aproximada entre el 628 y el 612 a.C., ya que Josías estuvo reinando aproximadamente en ese tiempo. Hubo una reforma de parte de Josías en el que retoma nuevamente lo que es la ley, comienzan a hacer algunas cosas que habían dejado en el pasado, lo que se conoce como la reforma de Josías. Y antes de que Nínive fuera destruido, pues aquí en este pasaje, ahorita vamos a ver en este libro, mejor dicho, vamos a ver cómo se menciona a Nínive. Entendemos entonces que todavía no había sido destruida y Nínive fue destruida en el 612 a.C. Entonces eso nos da una fecha probable en la escritura de este libro entre el 628 y el 612 a.C. Como ya les decía, fue un profeta que estuvo en Judá, en el reino del sur, y comienza después en el verso 2. Dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Rápidamente el profeta nos menciona que esta profecía, este libro va hacia todo el mundo. Dice en el verso 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. En otras ocasiones hemos visto que dice profecía sobre Nínive, profecía sobre Judá, profecía sobre, Asiria o sobre Media, en fin, alguno de los lugares que se menciona, pero aquí rápidamente introduce el profeta que es una profecía que recibe de parte de Dios acerca de toda la tierra, aunque en algún momento y en el verso 4 también de manera rápida vemos cómo involucra a Judá y a Jerusalén dentro de esta profecía, pero insisto, de manera clara vemos que se va a referir a toda la tierra. Dice, vuelvo a leer, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Y después en el verso 4 dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Ahí ya centra un poco más la atención en ese lugar que es Judá, que pertenecía a Jerusalén. Y dice más adelante, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Uno de los pecados que había en Judá y por los cuales Dios envía este juicio era la idolatría. Lo dice claramente en el verso 4 al final, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Este otro pecado es lo que se conoce como sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es una unión de dos religiones, por decirlo así. Por una parte, el seguir a Dios o a Jehová, o lo que ellos conocían como el judaísmo, lo que se conoce como el judaísmo, pero por otra parte también adoraban, como dice aquí, al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom se entiende que era un dios
que adoraban en algún momento, y lo grave de la adoración a este Dios es que se ofrecían en sacrificio a niños. Era algo que pues Dios había dejado muy claro que no tenían que hacer. Entonces el segundo pecado que menciona aquí es, como les decía, el sincretismo, que lo que significa es la unión de dos corrientes religiosas. Entonces, por una parte adoraban a Jehová, dice, por los que juran por Jehová y juran también por Milcom, ¿no? Había esa mezcla de, de religiones, algo muy parecido también a lo que sucede o lo que sucedió cuando llegaron los españoles aquí a México, que unieron la religión que ellos traían, que entendemos es la católica, con las tradiciones que había también aquí ya en México, cuando los mexicas y aztecas y todos ellos. Y pues algunas de las cosas que he escuchado es que lo que hoy se conoce como el Día de Muertos y todo eso, pues fue esa unión entre esas dos ideologías o esas dos religiones, lo que se practicaba ya aquí como parte de los dioses aztecas, más la religión que trajeron los españoles, que es la católica. Hubo esa unión y entonces derivó en algunas prácticas como el Día de Muertos, puesto que el Día de Muertos no encontramos ningún fundamento o respaldo en la Biblia, es decir, no es una práctica que la Biblia nos enseñe a hacer. Por lo tanto, entendemos que se adoptó de alguna otra parte. Pensaríamos entonces que fue esa unión. Es alguna de las posturas, hay quien tenga tal vez otra historia, pero bueno, solamente lo digo para ejemplificar la unión de dos religiones, ¿no? Como en el caso de lo que menciona aquí, y nosotros debemos de tener cuidado en no caer en ese tipo de cosas, ¿no? De que por una parte creamos en Dios, pero por otra parte estemos yendo a que nos hagan limpias o a que nos lean las cartas o consultar los horóscopos. Eso es caer en sincretismo, es decir, por una parte creo en Dios, pero por otra parte también busco la astrología y busco ese tipo de prácticas que van claramente en contra de lo que la Biblia nos enseña. Y el tercer pecado, al menos que aquí menciona en este pasaje, es lo que encontramos en el verso 6. Dice, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Es una indiferencia en cuanto a Dios. Unos eran idólatras, de plano habían olvidado a Dios, parecen pos de ídolos. Otros creían en Dios, pero también creían en otras cosas, y otros de plano ya ni buscaban a Dios. Era una indiferencia en contra de Dios, ¿no? Dice, a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Ellos de plano se habían olvidado de él, lo que posiblemente hoy podíamos pensar como también los ateos, los que ya no creen en nada, los que abandonan cualquier tipo de creencia, aunque en este caso específicamente está hablando de Dios, y es algo que tú y yo también debemos de tener cuidado, no de una manera consciente abandonar a Dios, pero sí de una manera inconsciente en la que nosotros nos dejamos guiar por lo que nosotros hacemos. Yo recuerdo en algún tiempo antes de que regresara yo a los caminos de Dios, o que realmente anduviera en los caminos de Dios, porque yo creo que antes nunca había andado, conocía de Dios, que es algo muy similar a lo que está sucediendo aquí, ahorita lo vamos a ver. Pero en algún momento pues yo había conocido de Dios, mis papás eran cristianos prácticamente desde que yo nací, pero pues yo no tenía ese acercamiento con Dios. Y entonces en algún momento yo pensaba de esta forma, decía, bueno, le decía a Dios, yo no te pido nada, solamente déjame trabajar, yo solo te digo, déjame trabajar y yo me gano mi propio dinero, ¿no? Eso es una terrible oración que pude haber hecho yo en contra de Dios, porque es algo como esto, no consultar a Dios, no acercarme a Él, sino decirle pues tú a tus cosas y yo las mías, ¿no? Era una tontería eso que estaba yo haciendo, y es un pecado, por lo que podemos ver aquí, el ser indiferente ante Dios, ¿no? Y después, bueno, sigue hablando en son cosas que tenemos que tener cuidado, ¿no? No caer en idolatría, ni en mezclar nuestra fe, y pues mucho menos en olvidarnos de nuestro Dios. Y después dice en el verso 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Esta expresión de calla en la presencia de Jehová, la idea que nos da es de que nos portemos con reverencia, que mostremos un respeto o una honra ante Dios. Podemos ver algunos ejemplos, si gustan apuntarlos, no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero les voy a dar algunos ejemplos. Uno es el Salmo 46:10. Ahí pueden encontrar una expresión muy similar en cuanto a estar callado ante Dios. También en Habacuc 2:20 y en Zacarías 2:13. Vamos a leer Habacuc 2:20 porque está aquí a la vuelta, porque nos queda bien cerquito, una hojita antes. Encontramos Habacuc 2:20 y dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él
toda la tierra. Es un ejemplo, ¿no?, de cómo el estar ante la presencia de Dios nos llama a estar callados o en reverencia o en adoración, también podríamos tomarlo, pero es una expresión que tenemos que nosotros aplicar como una reverencia a Dios. Dice entonces, calle en la presencia de Jehová el Señor, o calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Después el verso 8 dice, en el día del sacrificio de Jehová. Verso 9, asimismo castigaré en aquel día. Verso 10, y en aquel día, dice Jehová. Nos saltamos hasta el verso 14, cercano está el día grande de Jehová. Al final del verso 14, amarga la voz del día de Jehová. Verso 15, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Verso 18, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Pues el día de Jehová. ¿Cuál es ese día? El día en que Dios castigará a todas las personas, como lo vimos al principio en el verso 2, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Pues es el día en el que Dios manifestará su ira. Es un día terrible, es un día de destrucción, es un día de castigo, es un día en el que, como dice aquí, el día de la ira de Jehová, que está ya dispuesto para cuando Dios castigue a todas las naciones. Entonces, para nosotros, los que hemos creído en el Señor, bueno, ya ese día no debe atemorizarnos, pero sí debe, como dice en el verso 7, debe para nosotros producir una reverencia, un temor, un respeto ante Dios, pues sabemos que ese día está cercano. Sabemos que el libro se escribió, como les decía, aproximadamente en el 620 y tantos antes de Cristo, es decir, para nosotros ya lleva como 2600 años, 2650 años más o menos que se escribió, y aquí se habla de que el día del Señor está cercano. Ciertamente han pasado más de 2600 años desde que se escribió este libro, pero la realidad es que cada día está más cercano el día del Señor, aunque también lo que nosotros debemos de entender y de primera mano tenerlo claro es que puede ser que hoy sea el día del Señor para nosotros. ¿A qué me refiero? El día que en el día en el que el Señor nos pida cuentas. Puede ser que de esta noche no pasemos alguno de los que estamos aquí, Dios no quiera y sea así, que tengamos todavía muchos años por delante, pero existe la posibilidad de que Dios nos llame a cuentas en este día. El Señor Jesús cuenta una parábola donde dice que había un hombre rico que sus graneros habían producido mucho, y en algún momento él dice, ¿qué haré? Ya no caben más cosas en mi granero, y entonces dice, ya sé, esto haré, derribaré estos y construiré unos más grandes, y cuando estén llenos me diré, alma, disfruta de todo lo que hay. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Aunque el enfoque primario de la parábola es otro, pero algo que podemos entender o que nos debe quedar claro también como parte de las enseñanzas es lo que dice ahí, esta noche vienen a pedir tu alma. Aquel hombre decía, pues me quedan muchos días, voy a disfrutar de todo lo que tengo, y el Señor le da a entender como diciendo, no, realmente no sabes que hoy es el último de tus días. Entonces para nosotros el día del Señor puede ser hoy, puede ser que hoy Dios nos llame a cuentas, y tú y yo debemos de estar preparados para ese día, ya sea que nos llame hoy o mañana o en 5, 10 o en 20 años. Tú y yo debemos estar preparados para ese día, porque ese día del Señor va a ser muy, muy terrible. Vuelvo a leer lo que dice el verso 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y vean lo que dice el verso 9, asimismo castigaré en aquel día, ahí habla del castigo. Después en el verso 10 dice, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y sigue hablando, pero nos habla nuevamente de lo terrible que va a ser ese día, pues habrá clamor o gritos o lamentos. Y después dice en el verso 12, quiero enfocarme en lo que dice el 12, dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Esta palabra que nos dice aquí, escudriñaré a Jerusalén con linterna, nos habla del cuidado con el que Dios
va a vigilar no solamente a Jerusalén, sino a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a ser escudriñados o examinados por Dios de una manera muy minuciosa. Y dice, vamos a leer un pasaje que nos habla un poco al respecto acerca de esto. Salmo 139, no pierdan su lugar de preferencia en Sofonías para regresar rápido. Pero vamos a ver lo que dice el Salmo 139. Nos habla de cómo Dios nos tiene, como diríamos coloquialmente, bien checaditos, ¿no? No es que algo se le pase al Señor, tanto para bien como para mal. ¿A qué me refiero? Como para cuidarnos. Dios es muy cuidadoso con nosotros, es minucioso en su cuidado, pero también cuando nosotros estamos alejados de Él, a Él no se le pasa nada, ¿no? Nada de lo que hacemos. Salmo 139, verso 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. En otras palabras, dice cuando dice tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú estás en todo momento, incluso en mis pensamientos. Dice el verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Delante y detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. La verdad es que a mí también me cuesta trabajo comprender cómo Dios puede vigilarme tan cuidadoso a mí como a cada uno de los que estamos conectados y cada uno de los que conocemos de Él, y aún a los que no conocen de Dios. Ahorita vamos a ver también un poco acerca de esto, pero Él conoce a cada persona en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando venga el juicio de Dios, Él les va a declarar a cada uno de ellos sus obras, lo que cada uno de ellos hizo, lo mismo que a nosotros, aunque ya no como un castigo, sino como para presentar cuentas delante de nuestro Dios, y que si es el caso, pues seremos galardonados por Él, ¿no? Pero Él conoce a cada uno de nosotros y cada uno de lo que nosotros hemos hecho. Y después vean lo que dice, me voy a saltar un poquito. Vamos a saltarnos hasta el verso, estamos en el 139, hasta el verso 8. Desde el 7 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Lo que podemos ver es que no solo Dios nos conoce, sino además está en todos lados. Nos habla de la omnisciencia, pero también de la omnipresencia de Dios. A Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Entonces vemos cuando habla de que a Jerusalén dice la voy a examinar con lámpara, con linterna, es porque va a tener un cuidado a la hora de examinar lo que está haciendo Jerusalén, pero también tú y yo. Entonces debemos de tener cuidado la forma en que andamos cada día, andar más cerca a los caminos de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Dice entonces en el verso 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré Jerusalén con linterna, ¿no? Ya nos habla del cuidado que Dios tendrá cerca de nuestras obras. Verso 14 vuelve a decir, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Aún los valientes guerreros tendrán miedo, gritarán de espanto ante ese día, ¿no? No habrá alguien que pueda decir, yo soy muy valiente, a mí no me espanta ese día. Será algo tan terrible que aún la gente que se considera como valiente tendrá miedo en aquel momento. Verso 15, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Es un día muy, muy feo, mis hermanos, para aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no se han acercado al Señor, aquellos que se han mantenido pues lejos de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para nosotros, insisto, este día ya no será así de terrible, pero debemos nosotros de tener cuidado de cómo andamos. Dice la Biblia, mirad cómo andéis, no como sabios, sino como al revés, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es la manera en que tú y yo debemos de andar, y debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, también como dice la Biblia, para que no sea que podamos nosotros caer de esa salvación. Es todo un tema también hablar de si se pierde o no se pierde la salvación, pero creo que nos conviene de cualquier manera tener cuidado, andar en los caminos del Señor, para que podamos nosotros estar lejos de la ira del Señor, ¿sí? Y dice en el verso 18,
Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Nadie escapará a ese día, a menos, como ya lo he venido diciendo, que estemos nosotros en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero no habrá nada que pueda salvar a la gente, ni oro ni plata. A Dios no lo podrán sobornar, no podrá uno ofrecerle un holocausto, un dinero a Dios para que nos dé el perdón, y eso también pues echa por tierra lo que en algún momento se llevó a la práctica como las famosas indulgencias, ¿no? Que con un dinero que tú aportaras, entonces podías ser salvo o incluso sacar un alma del purgatorio. Aquí vemos que no, que el dinero, ni la plata, ni el oro puede salvar a nadie, sino solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo mientras hay oportunidad. Una vez que nosotros partimos de esta tierra, ya no hay más oportunidad para ser salvos, aunque también si somos salvos, ya no hay la posibilidad de que nosotros perdamos esa salvación cuando partimos de esta tierra. Si partimos de esta tierra con la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces tendremos la seguridad de la salvación, pero si no es así, también está la seguridad del castigo eterno. No hay un punto intermedio, ¿sí? Capítulo 2, verso 1. Vemos nuevamente, como les decía, les he compartido en muchas otras ocasiones, que en medio siempre de los juicios de Dios está la esperanza, ¿no? Está ese punto donde Dios nos muestra esa luz al final del túnel, donde nosotros podemos encontrar esa esperanza en cuanto a la salvación. Dice, congregaos y meditad. Cuando habla de congregaos, es vengan, acérquense y mediten, consideren, vean lo que están haciendo, oh nación sin pudor. Dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Vean cómo dice, pongan atención, acérquense, piensen, consideren antes que esto tenga efecto, antes que llegue este día, antes que se cumpla la profecía. Verso 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ahí está esa posibilidad. Si tú te arrepientes, si realmente de todo corazón buscas la justicia, buscas a Dios, entonces dice, quizá Dios dice en el verso, al final del verso 2, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Por qué dice quizá? Porque posiblemente haya gente que se acerque, entre comillas, a Dios, pero realmente no haya un arrepentimiento de corazón, sino solamente una confesión externa, es decir, no una convicción interna de lo que yo debo hacer, sino solamente una confesión, como cuando nos dicen, repite conmigo esta oración, y repetimos la conocida oración de fe, pero esa oración de fe sin una convicción interior de pecado, sin que yo me considere realmente un pecador que necesita la salvación, sin esa convicción, esa repetición no sirve absolutamente de nada. El evangelio es arrepiéntete y cree en el Señor, no es repite esta oración. Entonces dice, quizá podamos ser guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Por qué quizá? Insisto, porque habrá gente que profese conocer a Dios, pero con sus hechos nieguen realmente la piedad, como dice ese pasaje, ¿no? Después comienza a partir del verso 4 a mencionar una serie de lugares. Dice, porque Gaza, después dice Ascalón, después menciona Asdod. Al final del verso 4 menciona a Ecrón, en el verso 5 habla de los ereteos, al final habla de Canaán, de los filisteos, en fin, comienza a mencionar una serie de ciudades sobre las cuales también vendrá juicio. Lo que nos da a entender aquí, más allá de la lista que pueda ser corta o larga, es que no habrá nación que se escape ante este juicio. Todas las naciones tendrán que presentarse ante Dios y ser juzgados por sus hechos. Entonces, pues habla de muchas naciones ahí. Después en el verso 8 habla de Moab, Amón, en el 9 de Sodoma y Gomorra. En fin, les digo, son solamente naciones representativas de que el castigo de Dios va a ser para todas las naciones, ¿sí? Y después en el capítulo 3, a partir del verso, vamos a leer a partir del verso 1,
Dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Nuevamente nos habla acerca de la rebeldía que hay en las personas y también en nosotros, y al final dice, y no se acercó a su Dios, lo mismo que menciona en el verso donde leímos en el verso 3, buscad a Dios. Aquí nos dice que no se acercó a Dios, es decir, no hubo una comunión, no hubo una intimidad. Esa es la idea que nos da con ese acercarnos a Dios. Como les decía, no solamente es de palabra, sino de una realidad interna, es decir, desde lo profundo de mi corazón me acerco en reverencia, busco con todo mi corazón a Dios. Y después en el verso, vamos a leer el capítulo 13, no, perdón, verso 13, aquí mismo en el capítulo 3, verso 13. Vean lo que dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Vuelvo a leer esta parte, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa. Este verso 13 va muy de la mano con lo que encontramos en el capítulo 3. Verso 5 dice lo siguiente, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Aquí nos está hablando de la justicia o de lo justo que es Dios, y después en el verso que acabamos de leer, en el verso 13, dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa. Si nos damos cuenta, es un pasaje muy, muy de la mano, pues lo que nos da a entender aquí en el verso 13 es que de alguna forma el remanente que antes en algún momento también anduvo en pecado, dice aquí que no hará injusticia ni dirá mentira, y es prácticamente lo mismo que dice en el verso 5, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, que es lo que nos da a entender que cada vez el pueblo que ha creído en Dios se irá pareciendo más a Él. Y esa es la obra del Espíritu Santo hoy en día en la iglesia, llevarnos a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vemos cómo se menciona la obra aquí del Espíritu Santo, llevando al remanente a ese camino en el que va creciendo y va dejando atrás el pecado para parecernos cada vez más a nuestro Dios. Y a partir del verso 15 dice lo siguiente, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Este verso, el verso 15, cuando dice Jehová ha apartado tus juicios, una versión que es la Biblia de las Américas, dice Jehová ha quitado tus juicios de ti, es decir, en otras palabras, el juicio que tú y yo merecíamos del día de Jehová, como se menciona antes, ya no está vigente sobre ti, sobre mí, pues dice aquí que Jehová ha quitado o ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Y un pasaje que nos habla acerca de esto en la obra del Señor Jesucristo es lo que encontramos en Colosenses 2.13. Acompáñenme a Colosenses 2.13 para que veamos lo que sucede en este pasaje. Colosenses 2.13 dice lo siguiente, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cuando tú y yo recibimos el perdón de pecados, entonces los juicios que debían caer sobre ti y sobre mí, ya no los vamos a recibir, fueron cargados sobre el Señor Jesucristo en la cruz. Verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué podemos entender con esta acta de los decretos que nos era contraria? Pues esa acta que nos acusaba, que tenía escritos nuestros pecados y el castigo que merecíamos de parte de Dios. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. De una manera simbólica, lo que da a entender es que quedó ahí crucificada o que fue también cargada cuando el Señor Jesús estuvo ahí crucificado. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es muy similar a lo que dice aquí en el verso 15, dice, ha echado fuera tus enemigos, es decir, ya los enemigos que estaban delante de nosotros han sido juzgados, han sido derrotados, han sido vencidos, y los juicios que debían caer sobre ti y sobre mí
cayeron sobre el Señor Jesucristo. En este verso, en el verso 15, es donde encontramos la revelación del Señor Jesucristo en el libro de Sofonías, pues dice al final, Jehová es rey de Israel. Sabemos que el rey de Israel, a quien se le consideró como el rey de los judíos, es al Señor Jesucristo. Él es realmente el rey de Israel. Entonces vemos aquí que si los juicios que debían caer sobre ti, sobre mí, fueron quitados, no es porque tú y yo hayamos hecho algo, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y después en el verso 16 dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión no se debilite en tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y es algo muy parecido a lo que veíamos el jueves cuando estábamos estudiando Efesios, cuando decíamos que el Señor Jesucristo encuentra la plenitud o el regocijo en su iglesia, o también cuando veíamos que decía en Isaías que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es algo muy similar a este pasaje. Vemos que dice, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ahí vemos cuando el Señor Jesús ve el fruto de su muerte, entonces encuentra esa alegría, esa satisfacción en lo que él hizo, ¿no? Que es traer a la iglesia o comprar a la iglesia. Y después también un pasaje muy similar a Efesios es lo que encontramos a partir del verso 19. Vean lo que dice, he aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Vean cómo va a empezar a hablar continuamente en primera persona. Yo salvaré a la que cojea, yo recogeré la descarriada, yo pondré por alabanza, yo, dice, por renombre en la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré, en aquel tiempo yo pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Vemos cómo de alguna manera varias veces se menciona yo, ¿no? Aunque no viene tal cual, pero dice yo reuniré, os traeré, os haré, está hablando de yo. Y es algo, o en este caso de Jehová, pero entendemos que se refiere al Señor Jesús. Pues en Efesios vimos que uno de los misterios que había, o de las cosas que Dios no había revelado completamente, era el de reunir todas las cosas en Cristo. Recordemos que Efesios muchas veces menciona en Cristo, en Él, por medio de Él, para Él. Y cuando aquí menciona tantas veces yo, entendemos que es la obra de Cristo, pues esto que en un momento estuvo oculto, para nosotros nos ha sido revelado, que todo es reunido en Cristo. Así es que dice, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores. Entendemos que fue la victoria de nuestro Señor Jesucristo en contra de nuestros enemigos. Dice, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré por renombre y para alabanza en todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Pero vemos cómo esto es una obra de nuestro Señor Jesucristo, el derrotar a nuestros enemigos, el reunirnos, en salvarnos, y en que en algún momento todo el pueblo o toda la gente dé alabanza al Señor Jesucristo, pero por causa de la iglesia, del pueblo que Él hoy está edificando, del pueblo que Él ha comprado con su sangre, que somos tú y yo, siempre y cuando nuestra fe se mantenga en el Señor Jesucristo. Entonces, esta es la manera en que encontramos al Señor Jesús en el libro del profeta Sofonías, que fue quien quitó los juicios que debían caer sobre ti y sobre mí, gracias a su muerte en la cruz, y que todas las cosas han sucedido por Él y para Él. Tú y yo, si hoy vivimos para Él, si estamos es por Él, y debemos de entregar siempre nuestra vida a Él. Como dice en uno de los pasajes que leímos, debemos acercarnos a Él, es decir, tener comunión, tener intimidad, tener relación con nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que es quien nos revela la palabra, gracias a la elección de nuestro Padre, que fue también lo que vimos en Efesios. No fuimos elegidos por Dios, redimidos por Cristo y confirmada la obra por medio del Espíritu Santo. Aquí vemos también la obra del Padre al acercar o al elegir a Israel para que fuera rescatado por el Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo haciéndonos parecer cada vez más a nuestro Dios, y la redención de parte del Señor Jesús, cuando fue quitada la ira que debía caer sobre nosotros, y
y Él la cargó en la cruz. Es lo que vimos también en Colosenses 2. Así es que, mis hermanos, pues así encontramos al Señor Jesucristo en el libro del profeta Sofonías, de la manera en que Él quitó nuestra culpa, nuestros pecados, y por consecuencia la ira de Dios ya no va a caer sobre ti ni sobre mí, siempre y cuando haya arrepentimiento en nuestra vida y busquemos siempre la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es que este es el Señor Jesús en el libro del profeta Sofonías. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.